Gracias, doctor Vázquez. Para mí es un agrado poder estar acá con ustedes. Los felicito por el proyecto. Y espero que la conferencia o la charla de ahora les pueda ser de alguna utilidad. La idea es, como dijo mi amigo Berto, tratar de hacer una conferencia relativamente corta y tener un poco de espacio para poder después intercambiar opiniones o hacer algunas preguntas y poder conversar un poco. No sé si se ve ahí ya la presentación como para partir. Ya está. ¿Sí? Sí. Bueno, el tema de la presentación es un tema poco habitual, digamos, no se habla mucho de esto, y es un poco la definición y un poco la experiencia que hay en términos de los robots en farmacología. Y esto enfocado, obviamente, a la anestesia intravenosa. Cuando uno busca las definiciones de robot, hay distintas definiciones. Yo no soy para nada un experto en robots, ni mucho menos. Entonces, si uno va a Wikipedia, uno va a encontrar con definiciones tan simples como que es una máquina diseñada para ejecutar una o más tareas automáticamente. Lo típico de las industrias automovilísticas, y un ejemplo en la lámina, donde son estas máquinas que repiten tareas. Pero finalmente, si uno va al otro extremo de las definiciones, la definición de robot puede ser algo bastante más compleja, como es la que hace el director del Centro de Máquinas Inteligentes, que dice que un robot debe ser capaz de hacer mediciones del mundo, del ambiente, digamos, debe ser capaz de tomar decisiones con estas mediciones que hace, y debe ser capaz de ejecutar acciones en base entonces a toda esta medición y decisión. Entonces es bastante más complejo que una simple máquina que hace un acto automático todas las veces. Entonces, con esa definición vamos a tratar de movernos y tratar de encaminarnos a lo que es los robots en farmacología. Este es un típico robot mecánico que se llama, que es en la anestesiología, tiene que ver con la parte de la intubación. El instrumento se llama el Kepler Intubation System, y que es un simple brazo robótico, como los brazos robóticos de los que usan los cirujanos, los Da Vinci, qué sé yo. Aquí hay un joystick donde juega el anestesista y es capaz de intubar. Y ese es un brazo robótico, y que es un robot mecánico. Es distinto a lo que hacemos en farmacología, donde tenemos sistemas de administración de drogas diseñados para mantener algún parámetro específico de interés lo más cerca posible de un valor objetivo definido. Y esto, por definición, para nosotros no es bastante familiar, que es lo que usamos hace ya bastantes años con las bombas inteligentes o estas bombas de TCI. Y finalmente lo que mantienen definido es una concentración, digamos, nuestro target. Los sistemas de TCI son considerados por algunos como los primeros robots en farmacología en relación a la anestesia. Ellos son capaces, por ejemplo, de calcular los bolos y las tasas de infusión para mantener concentraciones estables, y lo hacen bastante bien, digamos, a través de modelos farmacocinéticos que tienen incorporados. Sin embargo, no son capaces de medir las concentraciones, por lo tanto, no cabe en una definición tan completa como la más elaborada, última que habíamos diseñado, pero sí son capaces de predecir las concentraciones, y en base a esas predicciones de concentraciones, el clínico puede tomar ciertas decisiones y la concentración se mantiene estable. ¿Cuál es la mayor limitante de estas bombas que tenemos ahora? Lo mayor limitante no son las bombas, sino que son los modelos que tenemos. Tenemos pocos modelos, y probablemente no representan bien estos pocos modelos la variabilidad observada en nuestra población. Lo que se ha hecho en los avances últimamente en los modelos de TCI, entonces, es desarrollar nuevos modelos que sean capaces de predecir mejor la farmacocinética, entonces la variabilidad que hay entre un paciente y otro. Y así tienen estos modelos llamados universales o de propósito general, como el modelo de Level para Propofol, o como el modelo de remifentanil, también del mismo grupo, hay para dexmedetomidina, y eso ha sido como los grandes desarrollos de modelos en el último tiempo. Donde se incorpora a una población muy grande, y por lo tanto esta población muy grande es capaz entonces de tener alta variabilidad, y los modelos son capaces entonces de tener más precisión para definir las diferentes dosis de acuerdo a las características de cada paciente. Es un gran avance.
La otra forma es tener modelos muy específicos, por ejemplo, un modelo para gordos, o un modelo para pediatría, un modelo para pacientes viejitos, qué sé yo, y eso también es una forma donde el clínico entonces tiene que seleccionar un modelo y actuar y utilizarlo en la población correcta. Eso es una forma también de disminuir el error predictivo de los modelos actuales. Pero al final de cuentas, no, después de ver tanto y tanto modelo, sigue siendo un problema el poder predecir con exactitud la variabilidad entre una persona y otra. Por lo tanto, los modelos siguen teniendo errores predictivos más o menos relevantes, y hay que usarlos sabiendo que son herramientas útiles, pero que tienen errores predictivos, con lo cual hay que utilizarlos con buen juicio clínico, ¿ya? Entonces, dicho eso, ¿cómo parece una buena estrategia de ir mejorando esa limitante? Es lo que hacen los clínicos todos los días. Uno usa la TCI, tiene una concentración predicha y va a ajustar esa concentración predicha de acuerdo a la respuesta del paciente. O sea, el clínico ve la respuesta del paciente y según eso va a subir o bajar los targets para tener el efecto deseado, que es lo que nosotros queremos lograr finalmente. Entonces, el desarrollo de nuevos sistemas debiera ir de la mano de tratar de imitar esto que hacen los clínicos, y es ir a ver entonces nuestra respuesta y tratar de entonces actuar en base a esa respuesta. Este robot entonces debiera mejorarse, o estas máquinas debieran mejorarse buscando imitar un poco lo que hacen los clínicos. Entonces, para llegar a la definición más completa de lo que debiera ser un robot farmacológico, deben ser sus sistemas, entonces, o debieran ser sistemas de circuito cerrado, es decir, capaces de controlar con precisión una dosis de un fármaco de acuerdo a un efecto que tiene que ser medido y establecido, el efecto que uno quiera, digamos. Entonces, debieran ser capaces de hacer mediciones del efecto, debieran ser capaces de tomar decisiones con este efecto que son capaces de medir, y debieran ser capaces de ejecutar acciones a través de la bomba, ya sea subiendo o bajando los targets de acuerdo a este efecto observado. Por lo tanto, eso debiera ser la forma de disminuir el error predictivo de las concentraciones, el tener esa información de la respuesta del paciente y ajustarse de acuerdo a este loop, a este circuito cerrado, al efecto medido. Esto de los circuitos cerrados es una idea antigua, y lleva muchos años dando vuelta. Los primeros ejemplos vienen ya de 1950, para mantener exactamente eso, la profundidad anestésica basado en encefalografía. Esto que va a ser tan moderno de ahora, de la anestesia moderna, es un tema muy antiguo. Entonces llama la atención en por qué estas ideas antiguas que parecen tan buenas no han podido tener fruto, y hasta el día de hoy no tenemos esto en la práctica, digamos. Esto hay ejemplos desde el 87 con Twilden y electroencefalografía para entregar metoxital, Kenny, el grupo de Kenny en 92 con Propofol, y después con el desarrollo del BIS vinieron varios trabajos con BIS, y están los circuitos cerrados, está la tecnología, sin embargo no son actualmente incorporados o de uso rutinario en la clínica, sino más bien diseños como experimentales. ¿Qué es lo que han mostrado en estos trabajos de todos estos años? Que es una tecnología que se puede usar y que tiene un buen rendimiento en comparación con cuando uno compara con asertiva manual o incluso con las bombas de TCI. El tener estos circuitos cerrados, hay una mejora en términos de que se logra obtener un efecto más estable, hay menos subdosificación, menos sobredosificación, o sea, podemos lograr el efecto deseado con un mejor control. Sin embargo, perdón que están tan con tiempo la necesidad, sin embargo, la relevancia de estos resultados es donde todavía no hay algo importante, y falta evidencia, entonces, para decir, bueno, vale la pena tener un robot si es que mis resultados son realmente superiores. Bueno, vale la pena a lo mejor invertir en esta tecnología y masificarla. Y es ahí donde hay un gran tope dentro de otros que hay, digamos. Entonces, hay sistemas cerrados que se llaman CISO, por Single Input, Single Output. Entonces, miden un solo efecto y controlan una sola ejecución de algo. El clínico recibe información, por ejemplo, de varias fuentes y es capaz de interpretar información para ejecutar una o varias medidas. O sea, el clínico
ocupa varios monitores, ve muchas cosas y integra esa información y es capaz de hacer varias ejecuciones a la vez para mantener los efectos que tiene que ver con la anestesia en donde él los quiere tener, digamos. Entonces integra información y eso es un acto bastante complejo. Entonces pretender que un robot que va a medir un solo efecto y va a controlar una sola cosa puede imitar a lo que hace el clínico es una simplicidad muy grande y por lo tanto le falta avanzar en estos sistemas de circuito cerrado. Estos sistemas entonces son de una variable, debieran entonces mejorar para imitar lo que hace finalmente el clínico. Y así como se desarrollaron estos sistemas que se llaman más como MIMO, que son de entradas múltiples, donde finalmente lo típico en anestesia es que son capaces de medir variables distintas para controlar hipnosis, analgesia y también el bloqueo neuromuscular, que son como los tres ejes de nuestra anestesia general, y midiendo efectos distintos como el electroencefalograma, respuesta hemodinámica, presión arterial, frecuencia cardíaca o nociceptiva, digamos, y también en la actividad neuromuscular. Y base a eso, esos diferentes inputs, controlar entonces diferentes efectos de distintas drogas. Sin embargo, cuando uno aplica esta tecnología, lo que tenemos hasta aquí, estos son trabajos más bien recientes, donde el control automatizado, digamos, en base a BIS, para la hipnosis, ventilación mecánica y control de ventiladores, y también manejo de volúmenes, por ejemplo, que es el ejemplo de este trabajo en el que se lo di del año 2020, lo que demuestra es que funcionan, digamos, son capaces de tener mejor control del BIS, son capaces de tener mejor control del CO2 expirado, son capaces de tener un menor aporte de líquido, un aporte de líquido más racional que en este diseño, digamos. Sin embargo, esto que pudiera tener un impacto positivo no es tan claro. En este trabajo en particular, mostraron que estas mejoras, digamos, además se traducían en efectos neurocognitivos a la semana después, que eran auspiciosos. Un poco controvertido la forma que uno puede analizarlo, digamos, pero pudiera ser un camino donde mostrar que finalmente este control automatizado pudiera finalmente traducirse en mejores outcomes, en mejores resultados, por ejemplo, neurocognitivos en los pacientes. Sin embargo, hay otros trabajos, como este que es más reciente, el 2021, donde había control de propofol y remifentanil en forma automatizada, donde si bien encontraron un menor consumo de propofol, no encontraron diferencias cognitivas. Por lo tanto, la evidencia para sugerir, al menos en outcome cognitivo, en outcome duro, en resultados objetivos medibles, que la automatización sea superior hasta aquí a la labor del clínico habitual, digamos, no es tan clara. No es tan clara y falta ese paso como para convencernos de que es una tecnología que hay que adoptar ahora ya, digamos. Las limitaciones de estos sistemas, como les decía, es que el anestesista es capaz de manejar múltiples escenarios complejos donde reducir eso en algoritmos basados en reglas que son las que usan los robots, son muy complejos y van a ser siempre controversiales, porque lo que uno hace, a lo mejor un clínico como piensa, otro va a ser distinto, y entre que nos pongamos de acuerdo cuál va a ser el algoritmo basado en estas reglas, de qué es lo que es adecuado, qué es lo que no, y dependiendo de qué escenario, va a ser un caos, digamos, y eso es uno de los problemas. El análisis clínico es muy complejo para simplificar en estos robots, en algoritmos. Y es ahí donde probablemente han venido los mayores avances en el último tiempo con métodos de inteligencia artificial, que finalmente han sido capaces de incorporarse a estos closed loop tradicionales y que son prometedores en términos de que estos algoritmos sí que pudieran tener la capacidad finalmente de manejar entonces múltiples input o múltiples información y poder integrarla de forma adecuada. ¿Cómo funcionan estos trabajos, esta inteligencia artificial? Es la capacidad, la inteligencia artificial se define como la capacidad de una computadora para aprender de la experiencia, al igual que la mente humana. O sea, lo que están haciendo es tratar de emular lo que hace la mente humana. Y la mente humana o la cognición humana
Es posible debido a la organización en redes, digamos, y esto es lo que hacen estos sistemas de inteligencia artificial. Tienen estructuras de redes que se basan en imitación de lo que es la red neuronal del ser humano. Actualmente, si miramos experimentos ya hechos con este tipo de redes, vemos ahí la figura de la derecha, cómo sería un modelo, en vez de un modelo farmacocinético compartimental, es como sería un modelo de alguna forma con inteligencia artificial. Es una cosa bastante más compleja, pero teniendo algunos inputs, como pudiera ser en este caso la infusión de propofol o la infusión de fentanil y algunas covariables que se muestran abajo, esta red pudiera ser capaz entonces con esos inputs de entrenarse y poder controlar, por ejemplo, una respuesta deseada, como en el caso del índice biespectral. Actualmente eso es posible, se ha hecho, o sea, ya no es ficción. Y la capacidad predictiva que se ha visto es mejor que las hechas por los modelos tradicionales que tenemos actualmente. El modelo de aprendizaje tiene ciertas ventajas o varias ventajas. No requiere, comparación con los modelos tradicionales farmacocinéticos, por ejemplo, no requiere muestreo de sangre. O sea, no hay que hacer estos análisis caros y difíciles de tener en mucha población, de medir concentraciones plasmáticas en el tiempo. Solo requiere, a lo mejor, juntar la información de muchos pacientes, pero basado en el historial de dosificación y de efecto medido. Y basado en eso, entrenar un modelo para con esa información pueda predecir la variable que nosotros queramos, ¿ya? Los efectos de varias covariables se pueden probar fácilmente, o sea, no es necesario tener estos ejercicios con iteraciones y modelos poblacionales que cuesta mucho encontrar los efectos de covariables. Esto sería mucho más simple estudiar la variabilidad en este sentido. Y la interacción con otras drogas también puede ser mucho más fácil incorporar en este tipo de sistema. Por lo tanto, tienen varias ventajas sobre los métodos tradicionales de modelos PK-PD que tenemos en la actualidad. Y el entrenamiento de una red es lo que estamos ya viendo, no solamente en farmacología, sino previamente en muchas otras cosas. Por ejemplo, todos estos métodos de reconocimiento facial, que es lo que muestra el algoritmo de redes que está mostrado a las figuras, digamos, cuando uno pone una foto de algo, se puede entrenar a esta red para decirle, bueno, si yo te pongo distintas fotos, reconoce cuando sea un gato, y la red se entrena hasta encontrar los pesos diferentes en estas redes, hasta encontrar que ya puede definir quién es un gato, y así en las redes que actualmente que tenemos de reconocimiento de datos ya se usa en la empresa y en las redes, en las distintas aplicaciones con mucha facilidad, digamos, y con mucho éxito. Entonces, es una tecnología que está en uso no solamente en farmacología, sino que precozmente en muchas otras cosas. Una red neuronal entrenada, como hacía el doctor Sheffer y el doctor Gambús, con millones de pacientes anestesiados, tendría una comprensión mucho más profunda de la relación dosis-efecto y su variabilidad que cualquier anestesista o modelo PKPD actual. Hasta los complejos modelos de L-Level que vemos ahora que parecen tan complejos, bueno, una red neuronal adecuadamente entrenada con un N de población importante puede tener una capacidad predictiva aún mucho mayor. ¿Cuáles son las barreras que se han visto entonces en la incorporación de estos robots en la actualidad? Una, la barrera de los doctores. Los doctores temen que la automatización pueda reemplazarlos en sus trabajos, digamos. Y eso es así, digamos. Todos tenemos miedo que del día de mañana una máquina nos reemplace, y eso nos pasa a los doctores, pero les pasa a todas las otras profesiones donde tienen ese temor, digamos. Pero también está la barrera que debe haber una necesidad o justificación, porque estas son tecnologías caras, digamos, y hay que implementar y hay que invertir, y si no demuestran que lo hacen mejor que lo que ya se tiene, bueno, puede ser una barrera que van a tener que vencer, digamos. Y en eso está la validación clínica, que probablemente va a ser una validación tremendamente compleja. Por lo tanto, yo creo que queda mucho para avanzar, pero esto de la inteligencia artificial claramente va a ser un gran salto en estos sistemas. Hay ejemplos de fracasos como este sistema de sedación, el Sedasis, con el robot farmacológico que fue aprobado por la FDA, pasó ese paso que ya era gigante,
para hacer sedaciones leves y moderadas en endoscopía. Y tras su aprobación por la FDA fue retirado al tiempo después porque no se vendía, no lo compraba nadie. ¿Y por qué? Porque fracasó. Hay distintos análisis, pero uno fue percibido como una forma de reemplazar a los servicios de anestesia, por lo tanto ya había un gran rechazo de los anestesistas con respecto a esta tecnología, y eso fue una barrera importante para meterlo a las sedaciones. Los gastroenterólogos, por otro lado, tampoco estaban gustosos de asumir ellos la responsabilidad de manejar este robot, si tenían que preocuparse además de estar dando sus endoscopías, digamos. Y además el dispositivo fue diseñado para que usara los gastroenterólogos. Entonces es un diseño que probablemente si hubiera sido complementado para el uso anestésico hubiera tenido a lo mejor una posibilidad de éxito mayor. Por otra parte, los pacientes, cuando uno les da propofol, uno quiere dormirse y no sentir nada cuando le hacen la cuestión. Y este era un sistema que era de una sedación un poco más superficial, por lo tanto a los pacientes tampoco parece haber sido de las mejores experiencias. Y probablemente entonces tuvo varios problemas en su incorporación, pero es un paso y van a venir probablemente más robots y más tecnología que se va a ir metiendo. Y de hecho ya tenemos dispositivos que usan inteligencia artificial y robots ya en pabellón metidos cada vez más, digamos, ¿ya? Por lo tanto, el acceso a bases de datos grandes para entrenar redes es una cosa que ya en la actualidad ya no es una limitante. Los Big Data ya es una realidad en todas las áreas. Van a tener que venir pruebas rigurosas de validación clínica y va a tener que asumirse ciertos costos, pero esta tecnología se va a venir. Perdón que vaya apurado, pero que con el tiempo programado está un poco veloz. Todas estas barreras se van a ir solucionando, el costo económico también se va a ir solucionando, y esta tecnología va a llegar en algún momento. Yo creo que se ha ido demorando, pero va a llegar, eso hay que estar preparado. No sé cuándo llegará, pero va a llegar y hay que estar preparado para que llegue y enfrentarla sabiamente como especialistas, digamos. Yo creo que las conclusiones valen la pena gastarse el tiempo. La integración de los robots en farmacología y en la práctica anestésica va a tener como objeto, y eso hay que mirarlo así, ayudar al clínico a mejorar lo que hacemos, digamos, a mejorar en este caso la dosificación del paciente. No debieran pretender reemplazar al clínico. Mirarlo así de una forma defensiva creo que no va a ser la solución. Creo que como clínicos, como especialistas, vamos a tener que recibir a esa tecnología y ser capaces de interactuar con esa tecnología. Un buen clínico va a ser en el futuro el que pueda interactuar con tecnología de punta, y ser capaz de en pabellón manejar estas múltiples tecnologías como un especialista ultra preparado para estas cosas, y no ponerse como a la defensiva que esto no sirve o que no va a servir o que me viene a reemplazar, porque finalmente la tecnología va a llegar igual. Los estudios futuros van a tener que determinar el momento en que vayan a llegar, cuáles van a ser los modelos que van a llegar, y el impacto clínico de estos nuevos automatizados va a tener que ser finalmente demostrado, digamos, pero todo hace prever que automatización tiene que ir de la mano de mejoras en la precisión de administración de fármacos, y eso debería ser una ventaja. Solo falta que finalmente la tecnología llegue y se pueda implementar adecuadamente con los modelos adecuados. Es un poco lo que yo les quería decir, un poco rápido, digamos, pero creo que es lo más importante y medular, digamos. Así que yo dejo hasta ahí la posición y dejo abierto como para que podamos conversar de robots o de farmacología o de PIVA, de lo que quieran hablar. Se puede abrir la conversación en el tema que ustedes quieran. Muchas gracias.